Buenas noches a ustedes que están ahí esperando por este programa Testimonio e Historia Impactante. Con mucha alegría y con mucho gozo nuevamente con todos ustedes. En este programa el pasado miércoles no pudo transmitir porque estaba en Sabana Iglesia, estaba celebrando la misa de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Recuerden que yo estoy trabajando en la consagración al Inmaculado Corazón de María, y yo propago este movimiento fundado y que el pasado miércoles teníamos eh, alguna, algunas dificultades también para transmitir. Fue el pasado martes que yo comencé el pasado martes que estábamos Nuestra Señora del Rosario de la pasada semana, y dos grupos que se consagraron, el grupo de Bonao y el grupo de Sabana Iglesia. Así que escríbenos para saludarles, para dar un saludito antes de comenzar el programa. Todavía tenemos algunos minutitos para bendiciones para ti, Rosy Torres, bendiciones para ti, Yodelka Núñez, bendiciones para ti y bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones para ti, Heribel Fernández, que hace días que no veía el chat tuyo. Bueno, está en sintonía ahí, Heribel. Buenas noches para todos. Karen Cristina Peñalos Delgado, buenas noches. Bueno, familia, Yosela Castro está de cumpleaños, así que muchas felicidades para ti, Yosela Castro. Que Dios te bendiga siempre y bueno, no sé cuántos años tiene, pero que el Señor te conceda muchos años de vida y bendiciones para ti y toda tu familia. Bendiciones para ti, Carmen Almonte, bendiciones para ti, Nancy Webb. Bendiciones para cada uno de ustedes, Marta Gil, que nos escribe también, Lilith Sid, Carmen Marte, buenas noches, Nancy Webb, buenas noches, bendiciones. Sigan escribiendo para yo entonces orar para cada uno de ustedes en este programa Testimonio e Historia Impactantes. Bueno, esta noche tendré un testimonio de un pastor protestante, aunque es un poquito largo el testimonio, pero lo trataré de leer en el tiempo correspondiente y hablar un poquito sobre, el título se titula La verdad os hará libre. La verdad, mucha alegría, de mucho gozo estar nuevamente con todos ustedes. Yo no sé qué voy a hacer con este internet, porque a mí siempre me falla el internet. ¿Qué yo voy a hacer? He tratado de hacer todo lo posible, pero todavía no se resuelve el problemita. Bendiciones para ti, Nuli Quesada. Bendiciones para ti, Ariela Will, Ramona Urbanda Maldonado, Ramona de Jesús, Nelly Macías. Bendiciones para ti desde Ecuador. Bueno, les tengo buena noticia. Ya prontamente va a salir el libro Más allá del humano, una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios, donde yo ahí escribo solamente algunos testimonios. Ya en el capítulo 3, algunos testimonios más allá de lo humano y que Dios ha hecho. A través de los años he visto tantos milagros. Yo quisiera comenzar con la palabra de Dios tomada del capítulo 13 del libro de los Hebreos. Bendiciones para ti, Paola Nova. Paola Nova, bendiciones para ti. Tenemos el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico. Y te doy gracias, Señor, por ese amor tan grande que nos tiene. Señor, bendice a aquellos que piden oraciones. Bendice, Señor, a aquella hermana que cumple año hoy. Bendice su vida. Bendice, Señor, a cada uno de su familia. Bendice a Nuri Quesada, Yesenia Miranda Minaya, Paola Nova. Bendícela, Señor, a cada una de ellas. Bendice a aquellos que están en sintonía ahora en este programa. Bendito sea Dios. Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias por tanto amor y misericordia. Hermano, abre tu corazón a la bendita presencia de Dios y pide la gracia al Señor de esta noche, que tú recibas la paz, la alegría, el gozo que tú necesitas. Porque sobrellevar estas cargas muchas veces resultan difíciles, resultan imposibles de poder terminar el camino, bendito Dios, con tantas cargas. Pero el Señor dice en su palabra: vengan a mí los que estén cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Hoy el Señor
Pide la gracia al Señor, de que te dé la gracia, la fuerza y la fortaleza para continuar el camino, aún en medio de tantas dificultades, tantas penurias, tantas camine por cañadas oscuras. Nada temas, porque Dios camina contigo. Bendito sea Dios. Bendiciones para ti, Soralda Gutiérrez. Hoy, bueno, yo quisiera leer esta palabra. Dice Hebreo 13:9. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. Oiga usted lo que dice la palabra. No se dejen engañar. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas. No se dejen engañar. Y hay mucha gente que se dejan engañar por las doctrinas extrañas. Y están muchas veces diciendo que yo me convertí. Oye, para convertirse no hace falta salir de la verdadera iglesia. Y hay muchas citas bíblicas que yo te puedo decir. Bueno, ahí tenemos a Colosenses capítulo 3, versículo 8, capítulo 2, 20-23. Tenemos también a Mateo capítulo 5, versículo 19. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 2. Primera de Timoteo 4, 1, 3. Primera de Timoteo 13, 7. Todas estas citas bíblicas nos hablan de la verdadera iglesia, de la verdad. Apocalipsis 2:20, Mateo 15:9. Bueno, muchas citas bíblicas que tenemos y que más adelante yo le voy a ustedes a leer para que ustedes puedan anotar esas citas bíblicas para que le ayuden a defenderse de los hermanos separados que muchas veces van a engañarlo. Hermanos y hermanas, yo quisiera contar este testimonio, leer este testimonio de un pastor protestante convertido al catolicismo. Convertido al catolicismo. Recuerden que este programa se llama Testimonio e Historia Impactante. Un testimonio impactante de este hermano que se convirtió al catolicismo. Es un poquito largo, así que escuchen bien, es un poquito largo. El demonio es protestante. Testimonio de mi conversión al catolicismo por el pastor Luis Miguel Bullot. El tiempo en que buscaba objeciones, porque este señor dice que el demonio es protestante. Dice, fue la primera frase que pronuncié tras mi conversión. A quienes me escucharon por más de 12 años como su pastor, el escándalo fue mayúsculo, dice él. Algunos ya habían notado que mis vacaciones fueron demasiado precipitadas y quizás hasta exageradamente prolongadas. Fueron unas vacaciones raras e incluso para mi familia, que me veía reticente a las prácticas habituales en casa, como la lectura y explicación de la Biblia. Ya habíamos tenido demasiadas rencillas a causa de mis nuevos pensamientos. Al principio fue el verbo. Recuerdo vividamente los primeros movimientos de rabia que tuve al leer un artículo en una revista. Yo encontraba que la nota era demasiado radical en sus afirmaciones, demasiado rotunda para lo que yo estaba acostumbrado a leer. No me dejaba muchos flancos, descuidado por dónde atacar, o refutaba el centro del asunto, o no tenía sentido desmenuzar 3 o 4 aspectos como se había enseñado a realizar de forma automática e inconsciente. Generalmente los católicos tienen como que una cierta vergüenza para mostrar todas las cartas sobre la mesa. Y como no muestran todo en claridad, es muy fácil prender fuego a sus tiendas de campaña porque dejan demasiados lados flojos. Fíjense ustedes cómo está hablando del católico, que los católicos como no son instruidos, como que no leen, no tienen conocimiento. En lo personal nunca recurrí a lo que ahora entiendo como leyendas negras, porque me parecía que era inconducente debatir basándome en miserias personales o grupales sin haber derribado la propia lógica de su existencia. Eso hice con algunas de las sectas que ahora, o con temas como la evolución o algunos derechos humanos, según lo entienden normalmente. Reconozco que muchos de los que en ese momento eran mis hermanos caen en ese error, tratando de derribar moralmente al adversario
diciéndome cosas aberrantes sobre su fe, pero basta un buen argumento y bien plantado para que uno se vea obligado a retirarse a las trincheras de la Biblia y no querer salir de allí hasta que el temporal que iniciamos se calme al menos un poco. Pero no funciona. El artículo en cuestión me obligaba a pensar solo con ideas, porque de eso se trataba. Mi manual con citas bíblicas para cada ocasión me servía poco. Cualquier cosa que dijera sería respondida con otra. No era ese el camino. Creo haber estado meditando en el problema unas 5 o 6 semanas, hasta que resolví acudir a la parroquia católica que quedaba cerca de mi templo. El sacerdote del lugar se deshacía en atenciones cada vez que nos encontrábamos. La verdad es que él estuvo siempre mucho más ansioso de verme que yo de verle a él. En ocasiones nos veíamos forzados a encontrarnos en público por obligaciones propias del pueblo, pero de ordinario no nos encontrábamos. Era lo que ahora se llama un cura nuevo, con una permanente guitarra en las manos y muchas ganas de acercarse a mí. Complejo de superioridad normales bastaba para al menos hacerle callar. El viejo párroco le plantó cara con santa paz. Esa tarde no estaba el sacerdote de siempre. Había sido removido de la parroquia por una miseria humana, comprensible en aquel tan cálido en su manera de ser. Cayó en las redes del demonio bajo la tentadora forma de una parroquiana con la que ni siquiera se casó. A cambio del párroco de siempre salió a atenderme con una cara menos complacida un sacerdote viejo y de mirada penetrante. Lo habían castigado, relegándolo, dándole al cuidado de la parroquia de nuestro pequeño pueblecito. En los últimos 30 años, la población había pasado de mayoritariamente católica a una mayoría evangélica o no practicante. Yo generalmente acudía para refrescar mi memoria y cargarme de elementos que luego trabajaba como materia de mis prédicas o para sondear la visión católica de alguna cosa. El padre no fue tan abierto, me recibió con amabilidad, pero con distancia. Le planteé asuntos de interés y me pidió tiempo para aclimatarse y enterarse del estado de la feligresía. Noté que había sido arrancados varios de los afiches que nosotros le regalábamos cada tiempo y que constituían verdaderos trofeos nuestro plantado en tierra enemiga. En verdad quedé un poco desarmado, pero logramos charlar casi de todo, casi, porque en doctrina comenzó él a morderme para probarle su error con mi postura. Él estaba dialogando con el sacerdote que había sido cambiado y ahí había sido enviado a esa parroquia. Por lo tanto, este sacerdote se enfrentó a los temas que él refutaba. Dice: de acuerdo al principio era el verbo. Me largué a reír nerviosamente, aparte de que me respondía con una frase utilizada en la misa, al menos en la tradicional. Imitaba mi voz citando la Biblia. Pastor Bullón, decía él, me dijo luego, no avanzaremos mucho discutiendo con la Biblia en mano. Ya sabe usted que el demonio fue el primero en todo crimen. Y por eso también fue el primer evangélico. Eso me cayó muy mal. Me insultaba en la cara tratándome de demonio, sin dejarme explicar lo que pensaba. Se adelantó. Sí, fue el primer evangélico. Recuerde que el demonio intentó tentar a Cristo con la Biblia en mano, pero Cristo le respondió con la Biblia. Entonces usted me da la razón, pastor. Los dos argumentaron con la Biblia, solo que Jesús la utilizó bien y le tapó la boca. Tomó su Biblia y me leyó lo que sabía, que cuando el Señor ayunaba, el demonio le llevó a Jerusalén y poniéndole en alto del templo le repitió el Salmo 90, porque escrito está que Dios mandó a sus ángeles que te guarden y lleven en sus manos para que tu pie no tropiece con alguna piedra. Eso fue en la tentación, en el desierto. Pero el Señor le respondió con Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y el demonio se alejó confundido. Dialogando con el pastor protestante, está dialogando con el pastor protestante. Dice, yo también me alejé como el demonio confundido. Me sentía rabioso por haber sido llamado demonio.
y por lo que es peor, ser tratado como el demonio en el desierto. Creo que fue la práctica más saludable de mi vida. También los demonios creen, pero no se salvan. Táctica del demonio. Llegué a casa rabioso. Me sentía humillado y triste. No era posible que la misma Biblia apruebe dos cosas distintas. Eso es una blasfemia. Forzosamente uno debe tener la razón y el otro la malinterpreta. Fíjense ustedes, y el pastor protestante se siente sorprendido cómo el sacerdote entonces le responde y continúa y dice: cerré tomando la Biblia del cura y la leí en Hechos 16:31. ¿Qué debo hacer para salvarme?, preguntó el carcelero. Cree en el Señor Jesús, respondió Pablo, y te salvarás tú y toda tu casa. Bebí un sorbo del té que me había ofrecido el sacerdote y le miré desafiante, esperando su respuesta. Pasaron eternos minutos de silencio. Cuando carraspeé, el sacerdote me dijo: ¿continuará la lectura de San Pablo? Ya terminé, padre, dijo el pastor. ¿Cómo que ha terminado? Continúe. Vaya a Corintios capítulo 13, versículo 2. Leí en voz alta: aunque tanta fuera mi fe, que llegara a trasladar montañas, si me falta la caridad, nada soy. Entonces la fe es la que salva. Fíjense, está respondiendo aquí el pastor decía que bastaba la fe para salvarse. El sacerdote dice que no solamente basta la fe para salvarse, sino que también debe ir acompañada a las obras. Y le cita en Corintios capítulo 13, donde habla del amor. Y entonces sigue diciendo: ¿acaso no es el apóstol Santiago que nos dice que hasta los mismos demonios creen en Dios? Y si solo la fe salva. No se quede en silencio, pastor, dice el sacerdote. Siéntese. Aquí se aliviará un poco. Si quiere seguir como el demonio, tentándome con la Biblia, le recuerdo que ahí mismo se nos dice que esa fe no salvará a los demonios, porque como un cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta. Y le cita el capítulo 2 de Corintios. Dice el versículo 2. Y aún así los católicos no decimos que solo la fe o solo las obras. Cuando el Señor se le pregunta sobre qué debemos hacer para salvarnos, Él dice: si quieres salvarte, guarda los mandamientos. Ahí tiene usted la respuesta completa. Me acompañó hasta la puerta y me dijo: le dejo con dos recomendaciones. La primera es que se cuide de sus hermanos de congregación. Ya se sospechan de usted por venir tan seguido. La segunda es que vuelva usted cuando me traiga alguna cita bíblica. Solo preocupado por los comentarios. Caminé a casa más preocupado por los comentarios que por el desafío. Entonces ya el pastor comenzaba a tener dudas sobre esto. ¿Y cómo comenzaba el pastor a tener esas dudas? Y esas dudas lo llevaron a profundizar más sobre lo que el sacerdote le decía. Y entonces llega la conversión. Entonces dice: ya imaginarán ustedes el resultado. Efectivamente no encontré nada. En años de ministerio jamás me percaté de que lo central, esto es, que solo debe creerse y enseñarse la doctrina contenida en la Biblia, no está en la Biblia. Encontré numerosos pasajes bíblicos que le conceden la misma autoridad que a las enseñanzas escritas en la Biblia, a las doctrinas transmitidas por vía oral, por tradición. Desde este punto en adelante, muchos otros cuestionamientos fueron surgiendo de la charla con el padre. Y fíjense ustedes, bueno, vamos a saltarnos un poquito para que ustedes vean en qué termina esto. Dice entonces: desde ese día le acompañé a diario. Recuerdo perfectamente una fría mañana cuando recibí un aviso telefónico de la parroquia. Me pedía que le visitara un hospital de los alrededores sin meditar las normas de cautela que tomaba para evitar que mis feligreses se irritaran aún más conmigo. Abandoné todo y partí. Ahí me enteré del doloroso cáncer que padecía. Jamás Dios muestra de sufrir. Eso está hablando del sacerdote ya. Y de poco tiempo que le quedaba, la cabeza me daba vuelta. Sentía dolor por la partida que yo consideraba un amigo. Él ya se había hecho amigo del sacerdote, que le había ayudado tanto. Ya él está hablando aquí, ya él comienza a sentir como cariño y amor por el sacerdote. Y dice él: la cabeza me daba vuelta, sentía dolor por la partida de quien ya consideraba un amigo.
tomé una decisión. Haría pública nuestra amistad y le visitaría a diario. Pocos días después le trasladaron a petición suya a su residencia. Desde ese día le acompañé a diario. Dejé muchos compromisos de lado. La tensión comenzó a crecer hasta llegar a agresiones verbales abiertas y amenazas de quitarme el cargo y el sueldo. Ya él tenía problemas con la congregación. Mi familia estaba amenazada con la pobreza. Fueron días de muchas angustias. Sabía que caminaba por los caminos correctos. Incluso pensaba en hacerme admitir en la iglesia, ni recibir el perdón y el consuelo de nadie más. Pero la situación que me rodeaba era tan compleja que me paralizaba. Recé muchísimo y acudí a pedir el consejo del Padre. Él me recibió con mucha amabilidad y escuchó con atención mis problemas. Él ya los conocía. Me habló de la fortaleza de esos mártires que no tuvieron en cuenta ni la carne, ni la sangre, ni la riqueza. Solo amaron la verdad y dieron público testimonio de su adhesión a la fe. Más vale entrar al cielo siendo pobre que irse al infierno por comodidades. Cuando entonces este pastor, el sacerdote le está citando a los mártires y a los padres de la iglesia, él comienza a leer los padres de la iglesia. Dice, como adelanté al principio, reuní a mis feligreses y le hice una declaración de mi conversión. El demonio es protestante. Fíjate lo que le dijeron a él está diciendo ahora a sus fieles. El demonio es protestante, le dije para abrir la charla. Luego fueron abucheos y no me dejaron terminar las explicaciones. Más tarde reuní a mi familia y les platiqué de cada punto. Y respondí a todas las objeciones de la fe y a todas las objeciones de la fe y de la situación. Mi esposa no discutió mucho. Me expulsó de la casa. Esa noche dormí acogido por el Padre, quien me tranquilizó respecto al altercado. Desde entonces y después de pasados años de mi conversión, nunca más fui admitido en casa como padre y esposo. La consecuencia: hoy les visito con tanta frecuencia como me permiten, pero sus corazones siguen muy endurecidos. El Padre tuvo muchas palabras para mí, pero la que más me llegaron fue su confesión de ofrecimiento de su vida por la salvación de mi alma. Oh, bendito Dios. El Padre había ofrecido su salvación por su alma, su vida por su alma. Muchas palabras para mí. El Padre tuvo muchas palabras para mí, pero la que más me llegaron fue su confesión de sufrimiento de su vida y por la salvación de mi alma. Y que con gusto veía el buen negocio ya cerrado. Dios escuche la plegaria de mi buen amigo en el cielo por mi esposa y mis 6 hijos, para que a su tiempo y forma vivan la vida de gracia de la santa fe. La importancia de no tener miedo a la exigencia de la Iglesia Católica Romana. Yo me engrifo de esta presencia de Dios tan grande al leer este testimonio. Dispuso de todo y una mañana de abril de 2001 fui recibido en el seno de la esposa de Cristo, la Iglesia Católica. En junio de ese mismo año, mi querido amigo entregó su alma al Señor, siendo muy llorado por todos cuantos le conocimos mejor. Le lloraron los enfermos y presos que visitaba, los niños y jóvenes de catequesis, los pobres y necesitados que consolaban, los fieles que acudían a él en busca de consejo y del perdón de Dios. El tributo fueron mis 2 grandes apoyos impulsores tanto de mi conversión como de mi impulso apostólico al trabajar especialmente con los conversos y preparado para la conversión. Tras su partida, la parroquia fue administrada por un sacerdote más cercano al estilo del predecesor de mi padre, del padre. Yo sentí mucho esto porque su prédica y actuar desmentían mucho de esos grandes principios eternos que había conocido y amado. A veces me pregunto, dice él, por la oportunidad de muchos cambios que se hacen más para contentar a los malos que para agradar a los buenos. Recuerdo que mi sacerdote amigo no era muy afecto a ceder ante nosotros, sino más bien a mostrarnos todas las banderas, incluso las más radicales. Y estas fueron precisamente las que más me indignaron, pero a un mismo tiempo me atrajeron. Pero perseveró en el amor a la iglesia de siempre, a esa doctrina de la que el Señor dijo que pasarían al cielo y tierra, pero que ni una sola gota sería cambiada. Bien sé
por experiencia propia y por la de tantos que han compartido conmigo su testimonio de conversión, que esos coqueteos con el error no producen conversiones, que esos y las pocas que se producen son de un género muy distinto, por superficiales y emocionales, de la verdadera conversiones, esas que producen santos. Y las pocas, la realidad es que lo que constataba a diario como pastor protestante, cuando la poca preparación de los católicos y la confusión que produce el falso ecumenismo llenaban las bancas de nuestras iglesias y los bolsillos de nuestras congregaciones evangélicas. La ignorancia religiosa de los fieles es la cosa más agradecida por la que les emocione, que les haga sentir queridos, y luego viene el sermón acostumbrado para hacerle dudar primero y luego darles respuestas rotundas. Eso lo desestabiliza y luego les atrae nuestra seguridad. Y luego salimos a la calle a gritar contra los dogmas. Ahora junto con ustedes puede acudir a los pies de María Santísima y pedir que por amor a la divina sangre de su Hijo y amado obtenga la conversión de los paganos, de los herejes y cismáticos, y que haciendo triunfar a la iglesia sobre sus enemigos, instaure la paz de Cristo en el reino de Cristo. Fíjense, un testimonio impactante. Para mí este pastor que sufrió tanto y que llegaba a la iglesia para refutar la doctrina de la iglesia, para contradecir la doctrina de la iglesia, se encontró con un sacerdote, con un sabio sacerdote, donde le hacía frente. Y fíjense ustedes entonces hasta dónde llegó. Llegó a amarlo tanto, tanto, este sacerdote. Y el sacerdote a él, que el sacerdote ofreció su vida por él, por la salvación de su alma. Y como este hombre agradeció. Y ya, fíjense ustedes como decía él, que entró a la iglesia católica en el año 2001. Por eso, hermanos y hermanas, qué interesante es nuestra iglesia. Aprendamos más de nuestra iglesia. Vamos a amarla más. Vamos a conocerla más para poder amarla más. Porque hay mucha gente que como no conoce la iglesia, no puede amarla. Por eso, hermanos y hermanas, yo quisiera que tú entiendas bien eso. Antes de terminar este programa, yo quisiera avisarle que la casita ya está a nivel de viga de amarre. Prontamente, bueno, vamos a transmitir esta inauguración de esta casa por el canal. Vamos a transmitir y a darle gracias a todas aquellas personas que han colaborado con esta casa. Hay otra casa ahí en fila. Hay alguna gente también que están esperando por la construcción de la casa, pero yo siempre digo, yo no tengo nada. Yo cuento con la ayuda de todos ustedes y agradezco en el alma por todos ustedes y agradezco en el alma las ayudas que ustedes envían para esta casita. Ojalá que Dios le multiplique en gracias y bendiciones. Antes de terminar, yo quisiera hacer una oración por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias te doy. Gracias por este programa. Gracias, Señor, por tantas personas que a través de tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabo, mi Señor, de gloria. Te doy gracias, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Bendice, Señor, a papá. Bendice, Señor, a mamá. Bendice a aquellos, Señor, que están en sintonía con este programa, testimonio e historia impactante. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por tu misericordia. Señor, te pedimos que bendiga los hogares, que bendiga las familias, que dé tu amor y tu gracia, que proteja, Señor, a aquellos que están viviendo, Señor, y que tienen miedo, que tienen temor. Señor, saca toda tristeza. Señor, expulsa todo demonio. Señor, te alabo y te bendigo y te glorifico y te doy gracias, Padre y Señor del cielo. Gracias por tanto amor y gracias por tu misericordia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, será hasta el próximo miércoles en un programa más de testimonio e historia impactante. Recuerden, el próximo viernes el programa Cápsula de Fe. Tendremos para compartir con ustedes los 10 mandamientos. Así que bendiciones para todos ustedes. Estuvo con ustedes, como siempre, el Padre Jesús Gabriel Delgado Suriel, y que Dios les bendiga a todos ustedes. Pasen muy buenas noches. Dios les bendiga.